Mira, hacia la relación mía con el teatro, eso. Esto, Mario decidió irse a fin de año, porque ya era como un ciclo cumplido para él. Ahí estamos escuchando otra obra de teatro, gente que grita. Y entonces, bueno, había diferentes posibilidades. Yo quería hacer esta versión, que es el libro original que incluye la participación de loros. Lo quisimos hacer con loros de verdad, pero era una cosa totalmente bizarra, imposible de producir. Y por otro lado estoy preparando un libro que se llama La Ronda de los Teatros. En la larga relación que tengo con el teatro, fui crítico, fui productor, fui director, fui técnico, fui jefe de prensa. Una trayectoria en teatro de muchos años. Entonces, la única experiencia que me faltaba era la de la actuación. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. Y con Lacan. Empezamos con algo chiquito. No sé si podría ser, yo no tengo el oficio de actuar, pero esta obra la escribí, la dirigí, ya vamos por 320 funciones. Entonces, bueno, digamos, y hubo un paso intermedio que fue que las 2 anteriores temporadas yo hacía un monólogo de apertura. Sí. Por el tema de los teléfonos, para que apagaran los teléfonos, por el tema de la tos, porque pesqué también que el público de civiles tenía miedo de no entender el espectáculo, había como un efecto de discurso universitario. Como no habían leído Lacan, no iban a entender una goma. Entonces hacía unos chistes con eso. Y eso como experiencia es muy fuerte, porque ahí no estás protegido de ningún personaje. Un poco lo que hacía Gasalla en el Café con Cero, o sea, con la gente acá. Ahí es totalmente a pelo, ¿no? Bueno, estás mucho más protegido atrás de todo esto. Y vemos que tenés una superproducción. ¿Te inspiraste, digamos, estudiaste cómo se vestía Lacan? Porque Lacan tenía como un estilo muy particular. Sí. Sobre todo en la última parte, que usaba mucho cuello ahumado, mucho saco colorinche. Los últimos 10 años se puso más pop, digamos, claro. ¿no? Antes era un poco más clásico. O sea que ha sido como toda una experiencia también descubrir quizás esa faceta de Lacan que, bueno, es la que menos por ahí... Bueno, vos sabés que Miller dijo algo, yo no sabía que él había dicho eso, pero por lugares distintos llegamos a lo mismo. Él dijo que en su modo de exponerse parecía mucho a Sasha Guitry. Sasha Guitry era como el rey de la comedia, lo que se llama el teatro de boulevard francés. Es un teatro de comedietas, de enredos amorosos, un poco vodevil, puertas, mucho pelucón, mucho vestuario sobado, zapatos, es como Versalles polvoriento, digamos, ¿no? Y él dijo que en el estilo de francés y en el estilo de pararse frente al público, Lacan era muy Sasha Guitry. Y yo cuando estudié al personaje lo miré mucho a Sasha Guitry, porque me parecía como un viejo comediante. Sasha Guitry sería, por ahí vos sos muy joven, pero hay el equivalente de Sasha Guitry acá más italianizado sería Darío Vittori. ¿Se acuerdan de Vittori? Sí, bueno, ese estilo como de comedia. Bueno, ya está su agenda. 3 cositas más rápidas y concluimos, doctor Lacan. El carpintero pasó presupuesto para hacer una cajita para guardar el cuadro de Courbet. 800 francos. Courbet, señora Gloria, Courbet. Y páguele lo que le pida. Estoy harto de ver a las visitas cuando entran a la casa y se topan con semejante imagen. Dan vuelta la cara, horrorizados, y les tengo que dar algo de beber para que reaccionen. Dispénseme, doctor Lacan, pero no es muy habitual entrar a una casa y toparse con semejante imagen. Pues abrir la puerta y ver esto así, tan de golpe, tan a cielo abierto, tan descarnado. No sé cómo decirlo, mire, no sé cómo decirlo. Mire, usted explíquele bien al carpintero. Sí. Tiene que ser una cajita de madera corrediza donde entre el cuadro. Sobre la cajita ponemos otra pintura menos drástica, más bucólica, algo que vele. Y solo sacamos de abajo de la cajita el cuadro de Courbet en caso de que se trate de alguien capaz de soportarlo, cosa que no es muy frecuente. Bueno, dijo 3 cosas, ya liquidamos una, liquidemos el resto, que me estoy aburriendo. Llamó de nuevo el reportero ruso, que quiere un testimonio sobre el futuro. Qué pregunta difícil la del ruso. Sí. Bueno, ya improvisaré algo y usted tomará nota, ya veremos cuándo. Ya veremos cuándo. Pues vamos a la fresa del pastel. Este es un acto.
que será en la universidad. Bien. Que van a ir psicoanalistas de todos los grupos. Eso es una rareza, que haya psicoanalistas de todos los grupos juntos. Preguntan si usted quiere enviar algunas líneas. Pues se cumple otro aniversario de la muerte de la princesa María Bonaparte y van a hacerle un homenaje. ¿Invitarle a mí a un homenaje a la princesa? No le han invitado, solo le piden unas líneas. Peor aún, no me invitaron, encima pretenden que mande las líneas en homenaje a esa mujer. Bueno, doctor Lacan, recuerde que ella fue una mecenas importante en épocas difíciles del psicoanálisis, que gracias a ella el doctor Freud llegó a Londres, donde por lo menos murió en paz con esa enfermedad horrible que tenía en la boca. Ya ha pasado tanto tiempo, tal vez sea hora de dejar también descansar en paz a la princesa. Sí. Y cuando pasaron por París rumbo a Londres, Freud se alojó en la mansión de la princesa y no me invitaron a la recepción. Me dejaron afuera. Una vez más me dejaron afuera. Demasiadas humillaciones por no ser uno más. Usted sabe, en uno de mis primeros congresos se asustaron de lo que estaba diciendo y me cortaron el micrófono. Esa banda de médicos mediocres, ignorantes, incultos, que se creen que saben todo y no saben nada de nada, que se creen sanos y son vulgares hipnotizadores disfrazados de psicoanalistas. El primer tiempo, digamos, del espectáculo fue un tiempo clandestino. Sí. Digamos, cuando yo decido escribir el espectáculo, no conseguí elenco comercial. Yo lo quería hacer en un teatro comercial. Pero, digamos, para ir al teatro comercial tenés que ir con figuras de nombre. Hay toda una serie de mecánicas que tienen que ver con la producción de eso que exige un nombre. No conseguí teatro alternativo. Entonces lo hicimos en un lugar que no tenía habilitación. La política del macrismo respecto de los teatros pequeños y de los pequeños centros culturales es salvaje. Entonces por ahí, qué sé yo, porque tiene 2 centímetros menos el marco de la puerta, no es de Sí, después de Cromañón. Hay una verdadera mundo que es el under del under, y que uno lo pesca a través de las redes sociales. Bueno, lo hicimos en esas condiciones, empezamos por 4 funciones a ver qué pasaba, y la gente llegó. Y era chino, digamos, porque la gente te preguntaba dónde es y la respuesta era no te lo puedo decir. Tenés que mandar un email con número de documento, número de celular. Será como un operativo secreto. ¿Y vos se lo devolvías? Bien catacumba. O sea, revivimos la cultura de catacumba. El espectáculo hace 30 funciones en esas condiciones, sin prensa, sin publicidad. Había habido un antecedente de esto. Cuando fueron los 30 años de la muerte de Lacan, en 2011, yo escribí una nota en el Suplemento Cultural de la Nación. Se llamaba El Doctor Lacan. Sí. Y ahí me encuentro con el dato que es punto de partida del espectáculo. Un dato que circula por internet que dice que él llegó en marzo del 69 con Gloria y no tenía público. De inmediato se representó una obra teatral. La enseñanza de Lacan, básicamente oral, requirió como el teatro de un auditorio que él logró sostener. Sí, sí. Le sustraemos el público a Lacan, ¿qué queda? Este era como el disparador del espectáculo. Ahí mismo en esa nota, sin que estuviera nada escrito de la obra, se anunció a todo trapo. Yo dije, anunciémoslo, me va a poner pilas para hacerlo. Por otro lado, estaba haciendo un duelo muy complicado. Yo hice el programa del Teatro San Martín durante 3 años en la radio. Un programa que me encantaba hacer, la ronda de los teatros. Bueno, por esas cosas de política estatal, la radio salió del aire 6 meses, el programa voló por el aire, fue una salida conflictiva, digamos, el Teatro San Martín. Y quedó como un quantum creativo muy a la deriva. Fue la primera vez que me fui de un trabajo mal, digamos. Entonces, también el hacer este espectáculo era cubrir eso de creativo que tenía ese programa. Nos ganamos un premio Enter con ese programa, un programa con mucho montaje, que un poco también está presente acá en cuanto a lo que es la estructura de la obra. Bueno, lo hicimos, digamos, sin un mango. Rottenberg nos prestó el pizarrón, una premante nos prestó, así, el peluquero nos tiene una peli. Cuando llega el verano tenemos que interrumpir en ese lugar porque no tiene aire. Y conseguimos 6 fechas acá, para ver qué pasa.
El espectáculo empieza reventando. Ponemos a la venta, se venden 4, así agregamos una segunda. Entonces el empresario del teatro, que estaba yendo muy mal con los otros espectáculos que tenía, dice, les voy a poner un aviso en el diario La Nación. Que tengo canje con club de lectores. Bueno, un 10 por 15, un domingo, para una compañía independiente es... Yo trabajé como crítico de teatro en La Nación durante 8 años más o menos. O sea que también sé que es como el único diario hoy que tiene una potencia en cuanto a la convocatoria de espectadores teatrales. Bueno, mandan el aviso para un domingo, por supuesto a las 6 de la mañana estábamos así, ¿viste? Esperando el diario. Abrimos el diario y empiezan a aparecer lo que se llaman avisos de alta gama de domingo, o sea, de los tanques, rock and pop, Suárez, no sé qué. Y abriendo 7 páginas así, el doctor Lacana, página entera. Bueno, me quedé 2 horas mirando eso. El costo de ese aviso no se puede decir porque es obsceno. Pero además, bueno, dije, este hombre se volvió loco. Es decir, volaba plata, está loco. No hay otra explicación. Para pagar ese aviso teníamos que trabajar 10 años. Era un comentario más que un aviso, ¿no? Era no, un aviso a página entera, ridículo además, porque decía 6 únicas funciones, capacidad limitada. Sala 2 de la 3 tipos que ninguno era un gran cartel. Fue un error. Como una apuesta, quizás. No. Fue un error del diario. Qué suerte. Fue un error, un lamentable error del diario. Entonces ahí el espectáculo explotó. Porque por otro lado, digamos, en los otros medios que hasta ahí yo no corría a la crítica ni a la prensa. Tiré miguitas para que llegara. Pero esto más que una amiga fue un reguero de polvo. Y entonces, bueno, el espectáculo se explotó. Llegaron todos los críticos, nos pusieron por las nubes, premio ACE, nominaciones, Pero bueno, hubo un hecho fortuito que hizo que tuviéramos como una base de lanzamiento que mucha gente interpretó como que era un regalo del diario La Nación a, digamos, los que no son del medio periodístico. Claro, vos estuviste ahí, claro. Dije, no, mira, no, fue un error. Pero bueno, fue como una obra en paralelo eso, porque por otro lado en todas las agencias de publicidad en la semana, y esto... ¿Quiénes son estos tipos? ¿Cómo es interpretar a Lacan como autor? El espectáculo tiene un tono claramente de comedia. Es una comedia con un toque de pesadilla. Un momento en la segunda parte del sueño, él que es una reversión del sueño de la inyección de Irma. Eso. Es un momento pesadillesco. O sea, viene, en términos kleinianos sería la manera de depresión, viene todo un cancán, qué sé yo, y el tipo se muere, incrustado, perdiéndose en su mano. Pero es comedia. Yo a Lacan, el Lacan que armé, el que pensé, el que imagino, de tantos años, digamos, de modo de vínculo con él, no solo con esta nota, sino como psicoanalista o estudiante de psicología o la nota que hice, es decir, es un personaje muy presente en mi historia como autor, pero acá había que plasmarlo en teatro. Y cuando uno ve los pocos videos que hay, que, como decía él, no quería ser filmado, sí. No es la parada de un profesor universitario común. Digamos. Hay algo del orden del histrionismo que está presente todo el tiempo, de cómo se viste, cómo se para, las sorpresas que hace. Comentábamos con vos cuando entra ahí en Bélgica a la conferencia, en Lovaina, que entra como un pavo real el tipo, ¿no? Esperamos de la o sea que había que buscarlo por ahí. Nunca hubo ninguna duda del género del espectáculo. Ninguna. La entrada fue una comedia. Con referencias, digamos. Por ejemplo, las películas de Stanley Donen de los 60, Charada,
esos líos en la ciudad de París. Y después, digamos, hubo influencias personales. Por mi trabajo de crítico, de periodista ligado con el teatro, tuve relación estrecha con China Zorrilla y con Jorge Luz. Inclusive cuando escribí la obra, por momentos se me armaba como una versión trans, ¿no? Con Jorge Luz haciendo de la señora Gloria y China haciendo de Lacan. Pero ellos, digamos, tienen un gran valor como comediantes, porque fueron como jefes de escuela sin escuela. Todo Jorge Luz, si bien era de familia portuguesa, trabajaba mucho la españolada, la astracanada española, que es un teatro muy popular, muy rústico. Y China se formó en Inglaterra después de la Segunda Guerra y en Francia. Tomó de la comedia inglesa, tomó de la comedia francesa, donde ella hizo un stage, y después lo pasó a lo rioplatense. Bueno, ahí hubo dos referencias en cuanto. Y además con una cosa que aprendí de China, en el sentido de lo que es hacer comedia, ¿no? Y que se parece un poco al trabajo analítico. Hay un punto. Durante la representación, es decir, me parece que en un tratamiento el saber está del lado del paciente, ¿no? Escuchar. Y en la comedia también hay que escuchar dónde está el público. Si el público está muy arriba, si el público está muy abajo. Yo una vez la vi a China ensayando con una actriz, no la vamos a nombrar, que hacía una obra de Neil Simon, Perdidos en Yonkers. Y, digamos, tenía este personaje femenino, que era como un personaje muy aniñado, tenía como un bocadillo que, digamos, lo esperaba era que la gente se riera. Era un ensayo con una cantidad de público, con la convención de que se podía parar el ensayo para indicar algo. Y entonces esta actriz decía el chiste, como la gente no respondía, buscaba risa, pedía risa, demandaba risa. Y China frenaba y decía, no hay cosa más contraproducente que esa. Vos no podés salir, apurar al público para que se ría. Vos tenés que escuchar dónde está. Y a partir de donde esté tenés que trabajar vos. Quizás la demanda del analista que el paciente hable, una demanda ahí por ahí se pone fuego, pero esto es muy interesante, ahora te dejo, Mario, lo que vos decías del público, porque en la obra se pone mucho en juego la ausencia del auditorio, ¿no? El auditorio vacío, y sin embargo en la obra lo que sentí como espectadora es que hay mucha participación, se convoca mucho al público, quizás apelando a la subjetividad, ¿no? Esto de ponerse frente al espejo, de apuntar a esa. Y se rompe la cuarta pared, además. Hay un juego permanente entre la presencia y la ausencia. El público no vino, pero hoy la sala estaba llena. Sí. Entonces, todo el tiempo entras a salir de eso. Pero hay una cosa muy interesante que me llevó a pensar lo que estabas diciendo, porque Freud no tenía público en el sentido de presente. O sea, habrá hablado en algún congreso y todo eso, pero Freud escribía sobre todo. Y Lacan enseñaba. O sea, Lacan es el seminario, es su seminario que sostuvo durante 30 años, y lo que vos estabas diciendo de hay una relación teatral, porque él tenía muy en cuenta el público, el ida y vuelta, en su seminario hay referencias. En el momento del espejo, para mí es un momento donde se corta el aire, hay algo ahí con esa imagen Lacan que aparece. Hay como un juego de espejos rarísimo. Sí, es cierto. No vuela una mosca nunca. Pero hay un motor que tiene que ver con el teatro. Es decir, yo trabajé en medios gráficos, en televisión, en radio, en libro. No hay fracaso como el del teatro. Yo estuve 3 años cuando yo dejo la crítica me voy a trabajar con Carlos Rocco, del programa, durante 3 años, el Teatro Ateneo, el Teatro Liceo. Y fue una experiencia muy fallida y muy llena de fracasos, como es en el teatro, que hay mucho más fracasos que éxitos. No hay fracaso como el del teatro. Si vos tenés que hacer una función en una sala de 700 butacas,
con 10 personas. Es decir, te puede ir mal con una película y no vas todas las funciones a ver, o no ves libros, bueno, o en la televisión, el rating no da, pero trabajas con la misma cámara. Claro, es en presencia. El fracaso del teatro, yo terminé de entender el concepto de falta en ser cuando me pasó eso. Bueno, es eso, porque es en la espacialidad, ¿no? Está ahí. Pone a temple la vocación del más pintado. Pero Lacan pocas veces no tuvo público, ¿eh? Esta vez que decís en el 69. Que tampoco sé si es cierto. Ah. Tampoco sé si es cierto. Y ni me preocupó No, tampoco. pero lo que sí es cierto es que él debe haber sido una preocupación porque cuando él pasa a Santán o como él decía, lo excomulgan de IPA, cambia el público, o sea, hay movimientos así. ¿Por qué una obra de Lacan en Buenos Aires, que es como una ciudad muy psicoanalítica? ¿Cómo se te ocurrió hacer una obra de Lacan? Más allá de los motivos teatrales que me parece que es una época de brutales resistencias al psicoanálisis, inéditas en su estilo. En el sentido que el discurso totalizante de la ciencia lo emplaza de un modo, a mi modo de ver, inédito. Tanto que creo que hasta pone a prueba su supervivencia o cómo se recicle para relanzarse. Creo eso. Y a mí me parece que sin entrar en obscenidades, digamos, meterse con el personaje de Lacan implica a lo mejor una posibilidad, meterse con lo familiar de Lacan. Pero lo que me parece que muestra que estos personajes que fueron, diríamos en términos teatrales, cabezas de compañía, tienen una épica propia, una producción, una vida romántica y barroca, en su caso, que hacen a la singularidad de un deseo. Es decir, frente a esto que tenemos, los científicos papas fritas de la Universidad de Topeka del Sudoeste que te dicen que el pie de atleta derecho te da neurosis, te engorda el nadie se va a acordar de cómo se llaman esos idiotas. Y a mí me parece que convocar al interés del psicoanálisis desde algo que tampoco se produzca de un modo pedagógico, la verdad no tiene una intención pedagógica, como una de las pocas analistas que se enojó con el espectáculo, dijo, falta tal concepto de tal seminario, ¿no? Pero digo, me parece que levantar la gesta de estos personajes hace a insistir en que el psicoanálisis siga inscrito en la cultura. Sí. Yo lo pensé desde ahí. Si la nota en la revista, en el suplemento cultural de la Nación, fue récord en la Nación. Por supuesto ha tenido un enorme desafío, digamos, que los analistas que la lean estén a la altura de las circunstancias y que, como decimos, en el público del espectáculo, los analistas, los pacientes y los civiles. Sí. Que un civil no se quede afuera tampoco. Incluso en los últimos viajes que hice a Francia vi signos de unas resistencias, una falta, una pérdida de espacio importante. El libro negro del psicoanálisis, las TCC avanzando, es decir, el psicoanálisis siempre va a levantar resistencia desde el punto de vista de esa noticia de que no somos dueños ni de nuestra propia casa, siempre la va a generar. Entonces, la de esta época me parece que es muy feroz en los términos de que se ampara en el discurso totalizante de la ciencia. Y entonces me parece que un modo en que a veces el psicoanálisis se pone de rodillas frente a esa demanda del discurso totalizante de la ciencia, vuelve algo así como una demanda de saber técnico también para el psicoanálisis. En ese sentido, la obra también me parece que tira como una pluma. Es decir, en el embrollo idiomático entre ellos dos, yo creo que hay una posibilidad
para el psicoanálisis. Porque el malentendido, digamos, es algo que resiste cualquier estandarización. Y más aún con las redes, que de repente te pones a hablar con un analista de Lituania, ¿viste? Se arman unas cosas rarísimas. Bueno, yo creo que eso puede ser una palanca que lo relance. Me parece muy difícil, si en esta época de saberes tan fragmentados y la especialización como modo de aproximarse al conocimiento, a la clínica. Y en ese sentido, no sé, me parece muy difícil que aparezca un héroe de relevo. Yo lo pienso más en relación con la red, los efectos que pueda tener la globalización en el modo de intercambio entre los psicoanalistas. Me parece muy difícil, por otro lado, que las instituciones psicoanalíticas también puedan resistir como esa inercia de las instituciones humanas, que también el espectáculo aparece de la iglesia y del ejército. Hay mucho Freud contrabandeado. O sea, veo muchos emplazamientos, el de la técnica, el de la religión, el de las instituciones. Si tuviera que decirte dónde tengo la nota más optimista, es en el malentendido. Bueno, está bien, donde debe interesante. Estar. Pero lo que es interesante, vos transmitís que Lacan fue un provocador, él mismo decía que él lo animaba un deseo de despertar, y ese efecto está. Y lo que está claro es que a pesar de todo, de la ciencia, del autoritarismo científico, de las TCC, Lacan sigue dando que hablar. Ese es el asunto, en ciencias políticas, en lingüística. Y además creo que esto ya es la nota especialmente para La Nación, pero creo que es la última gran obra del psicoanálisis, digamos, uno puede considerar una obra. Sí, no hubo otra obra, sí. Me parece. Y a mí lo que me parece otra interesante... obra fue la de Freud, que sigue para mí siendo muy válida. Yo nombré en el espectáculo En la boca de Gloria los que en mi formación tienen obra, que son Freud, Lacan, Tolstoi, Winnicott y Melanie Klein. Me parece que son las 5 obras del psicoanálisis. ¿Qué sé yo? Voy a poner una Ferenczi, no sé. Pero eso no dudaría en ponerlos como una obra. Una obra de teatro. Muy interesante lo que pensar. Por eso llevar a Lacan al teatro, aparte de la tuya, no es una recreación nada más del personaje. Digamos, hay un intento de transmitir algo, ¿no? Tu interpretación de Lacan. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias.